El objetivo de este curso es aprender estadística y el uso del programa SPSS dentro del contexto de la investigación cuantitativa, por lo que comenzaremos indicando la relación de la estadística con la investigación cuantitativa. Para ello nos basaremos en la metodología de investigación cuantitativa propuesta por el libro de Denis F. Pouliot, llamado Esenciales de Investigación de Enfermería, Evaluación de la Evidencia para la Práctica de Enfermería. Un libro muy recomendado. Luego vamos a hablar de más libros. Pouliot dice que las principales fases en la investigación cuantitativa son 5. 1. Conceptual, diseño y planificación. Fase empírica, fase analítica y fase de difusión. Nosotros vamos a ver cada una muy poco estas fases porque pues no es un libro no es un curso netamente de investigación cuantitativa. Les recomiendo ver los detalles de estas fases en el libro de Pouliot que les acabo de describir. Nosotros vamos a ver la relación de estas fases con respecto al aspecto estadístico, ¿sí? Bueno, vamos a ver el conceptual. Durante esta fase los investigadores recurren a habilidades como la creatividad, el razonamiento deductivo y una base o una muy buena base en la evidencia de investigación sobre el tema de interés. A lo que se refiere una base, se refiere a que deben de tener bastante evidencia, bastante estudio sobre la evidencia de investigación. Hay que tener mucha evidencia de investigación, que investigaron bastante sobre el tema de interés, porque el que realiza la investigación debe de ser el experto sobre ese tema de interés. Esta fase conceptual la divide en otros 5 pasos: formulación y delimitación del problema. La pregunta de investigación establece el objetivo del proyecto de investigación, señalando las variables y casos de interés. Enseguida recomienda revisión de la literatura relacionada. Los investigadores cuantitativos generalmente se esfuerzan por comprender lo que ya se sabe sobre un tema al realizar una revisión exhaustiva de la literatura. Siguiente paso: realización del trabajo de campo clínico. Para investigaciones clínicas es bueno pasar tiempo en entornos clínicos relevantes en el campo, discutiendo el tema con los médicos y observando las prácticas actuales. Cuarto paso: definición del marco y desarrollo de definiciones conceptuales. Y hasta llegar hasta la formulación de hipótesis. Bueno, eso es la fase conceptual que nos recomienda Pouliot. Pero, ¿qué aspectos estadísticos están involucrados en esta fase conceptual? Bueno, miren, la pregunta de investigación nos da una idea de cuál será la población de estudio, las variables involucradas y las posibles técnicas estadísticas a usar. Ya que ya empezamos a comenzar a pensar qué posibles pruebas estadísticas podemos usar. Al revisar la literatura, siempre al revisar se debe tener un plan de recolección de evidencia, ¿sí? Tener un orden y saber cómo recolectar la información para tener esa base en la evidencia de investigación. Yo acostumbro, cuando reviso la literatura, apuntar y resumir el objetivo y población del estudio. Identificar las variables primarias y secundarias. Las variables primarias, como están definidas, qué procedimientos y criterios se usaron para medirlas, es decir, la operacionalización.
Miren, las variables primarias son todas aquellas que están involucradas directamente en la pregunta y en la hipótesis de investigación. Y las secundarias son todas aquellas pues que no están involucradas directamente en la pregunta de investigación o hipótesis, ¿sí? También toma en cuenta todo lo relacionado al diseño de investigación. Con respecto a si hay intervención, es decir, si es experimental, cuasi experimental, o si es solo observacional, o cuándo y con qué frecuencia se recopilan los datos transversales, longitudinales. Entonces todos esos detalles hay que siempre entenderlos y apuntarlos. También hay que ver cuál fue la hipótesis, cómo fue la muestra, cómo fue el muestreo, qué técnicas estadísticas utilizaron en ese estudio, cuáles fueron los análisis de resultados, que es lo más importante. Y se debe tener una buena base de conocimientos del tema de investigación, porque el que realice esa investigación pues va a ser el experto sobre ese tema. Polit también nos dice que la pregunta de investigación identifica los conceptos de interés y pregunta cómo se pueden relacionar los conceptos. Ya la hipótesis, al pasar de la pregunta a la hipótesis, que debe ser un paso directo, una hipótesis es la respuesta predicha a la pregunta. La hipótesis determina los análisis estadísticos a utilizar. Pueden ser de análisis descriptivos, de correlación, comparación de grupos o de predicción. La segunda fase, diseño y planificación. En la segunda fase principal de un estudio cuantitativo, los investigadores deciden los métodos que utilizarán para abordar la pregunta de investigación. Los investigadores toman muchas decisiones metodológicas que tienen implicaciones cruciales para la calidad de la evidencia del estudio. También aquí tenemos una serie de pasos que propone Polit. Es selección de un diseño de investigación, desarrollo de protocolos para la intervención, identificación de la población, diseño del plan de muestreo, especificación de métodos para medir variables, desarrollo de métodos para salvaguardar los derechos humanos o animales, revisión y finalización del plan de investigación. ¿Qué aspectos estadísticos están involucrados en esta fase de diseño y planificación? Bueno, al seleccionar el tipo de diseño, ya se debe tener una idea clara del análisis estadístico a realizar. El cálculo del tamaño de la muestra y el muestreo son estrategias meramente estadísticas. La operacionalización de variables depende de la definición conceptual. Si son conceptos sociodemográficos, biofisiológicos, la operacionalización puede ser directa. Para conceptos más complejos como depresión, alcoholismo, etc., puede ser necesario pensar en un constructo con una o varias dimensiones o factores, lo que implica métodos estadísticos más complejos para la validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos. Este paso es muy estadístico y por lo tanto puede ser complejo. Constructo, la definición de constructo es un concepto muy complejo o complejo de operacionalizar, medido por medio de varios indicadores o conjunto de indicadores llamados factores o dimensiones. Fase 3, empírica. La tercera fase de los estudios cuantitativos consiste en recopilar los datos de la investigación. Esta fase suele ser la parte del estudio que consume más tiempo. La recopilación de datos puede requerir meses de trabajo. Son dos pasos: recopilación de datos y preparación de datos para el análisis. De aquí se pasa a la fase analítica. Los datos cuantitativos deben estar sujetos a análisis e interpretación. Dos pasos: análisis de los datos, interpretación de los resultados. Y la última fase, la fase de difusión, comunicación de los hallazgos
y poner la evidencia en práctica. Bueno, ¿qué relación tiene con la estadística? Bueno, para evitar sesgos en el análisis de datos, es importante que las personas encargadas de recopilar los datos sean capacitadas en los procesos de recolección y verificar que lo hacen en forma correcta. También si alguna variable que por su naturaleza es numérica, se debe recolectar como tal, aunque el análisis estadístico se planeó como categórica ordinal. La codificación de los datos debe ser lo más claro posible. En la fase analítica es la que más estadística abarca. El análisis estadístico en este paso se usa principalmente para describir las características de la muestra, la comprobación de las hipótesis. Los métodos estadísticos originalmente planteados pueden variar en función del cumplimiento de sus suposiciones. Esto no debe de afectar a las hipótesis planteadas. Para señalar la relación de la estadística con las principales fases de investigación cuantitativa, pues nos hemos basado en Polit. Pero hay muchísimos libros de investigación en enfermería, muy buenos. Eh, Hay que buscarlos por ahí y comprarlos. Y también les recomiendo pues comprar este buen libro de Polit. Desgraciadamente la autora ya falleció, pero tiene muy buenos libros de investigación en enfermería. Tener una buena base de investigación, pues leyendo unos 15, 20, 30 libros ya de investigación y de investigación en enfermería, sobre todo, ¿sí?